Esta noche en Primero Bahía vamos a tener un programa muy variado con varios temas de actualidad. Entre otras cosas, vamos a hablar de una obra importante para la ciudad como la apertura, el asfaltado de calle 3 Sargentos. También vamos a hacer referencia a los 99 años de la Corporación del Comercio y la Industria y de toda la celebración y los proyectos que tienen ya pensando en el centenario de una de las entidades más importantes de la ciudad. Pero también vamos a tocar uno de los temas candentes por estas horas en el país, que tiene que ver con la economía, con la disparada del dólar y con la medida que anunció el presidente Mauricio Macri de recurrir nuevamente a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y para entender un poquito más de esto, hablamos con un especialista, con Oscar Lieberman, que nos decía lo siguiente. ¿Qué análisis se puede hacer de esta decisión que acaba de tomar el gobierno de recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional? Bueno, es una estrategia que estuvo siempre dando vueltas porque este es un gobierno que ha hecho uso importante del endeudamiento. Es decir, si nosotros miramos la diferencia entre este gobierno y el anterior, los dos han sido gobiernos que han tenido déficits muy importantes, déficits que son inflacionarios. El anterior no conseguía financiamiento, o sea que lo financiaba con emisión. Este gobierno aprovechó las tasas de interés internacionales bajas para financiarse con endeudamiento también. Esto tiene dos lecturas. Si uno lo mira dando por hecho que ya estamos endeudados, no es malo recurrir a organismos multilaterales en el sentido de que uno puede mejorar la tasa. Mucho más aún en un caso como este donde uno ve que la tasa internacional está subiendo. Quizás el prejuicio o la crítica en mi caso respecto del Fondo Monetario es que no es el más certero de los organismos a la hora de aconsejar y de evaluar una economía. En general hay como un prejuicio de decir que el Fondo Monetario es como una especie de entidad de conquista. La crítica que tengo con el Fondo Monetario es básicamente profesional. Es raro que acierten un diagnóstico y los consejos que dan sobre cómo debería comerse una economía no son buenos. Cuando uno no les debe dinero, puede hacer caso omiso a sus consejos. Cuando uno los toma como multilateral de crédito, su opinión es tenida en cuenta. Y eso, bueno, pero es un dato que ya estamos endeudados, es un dato que la tasa internacional está subiendo y creo que la Argentina, mientras mantenga ese endeudamiento, como medida de corto plazo, debería tratar de conseguir las mejores tasas. Como medida de largo plazo, debería tratar de salir de esta política de endeudamiento. Ahora, cuando la gente escucha este nombre, Fondo Monetario Internacional, indefectiblemente se vienen para atrás una o dos décadas y quizás el peor recuerdo. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Hay que tener ese temor? ¿Puede volver a pasar lo mismo? No, yo no tendría temor por ese lado porque además el Fondo Monetario no es que tuvo el poder de causarnos cosas. Insisto, el Fondo Monetario lo que puede tener son diagnósticos equivocados o puede tener consejos equivocados. Pero no es que el Fondo Monetario viene y se mete en un país y decide por el país. Uno lo convoca. Los problemas que nosotros tuvimos 2 décadas atrás fue porque nosotros los fuimos a buscar, nosotros les pedimos plata, le pedimos que nos abran líneas de crédito, porque el Fondo Monetario no da mucho dinero. Lo que el Fondo Monetario hace como de punta de lanza. Al habilitar algún pequeño crédito, es como que avala para que otras multilaterales y otros bancos internacionales financien a un país. Pero a nosotros no nos obligó nadie a tomar crédito. Nosotros fuimos a buscar el crédito, después no lo pudimos pagar y repudiamos ese crédito. En el medio de esto sí, uno dice, bueno, el análisis técnico que tiene no es el mejor y los consejos que dan no son buenos. Pero lo que deberíamos hacer para evitar eso es evitar endeudarnos. Lo que la Argentina tiene que hacer es salir de esta conducta cíclica que tiene de siempre estar gastando más de lo que recauda y entonces caer en episodios de sobreemisión y crisis hiperinflacionaria o en episodios de endeudamiento y crisis de deuda. Esto es un capítulo más en no terminar de hacer las cosas como las tenemos que hacer. Que venga el Fondo Monetario tiene su parte mala de que nos va a dar consejos a alguien que no da buenos consejos, tiene su parte buena, si hay algo bueno en esto, de que ya que nos estamos endeudando, por lo menos tratemos de conseguir tasas mejores. Pero lo que no hay que perder de vista, porque en estos episodios después empieza a aparecer el consejo rápido, bueno, subamos las tasas de los mercados de futuro, sí. Cuando uno ya está con la hemorragia, las decisiones son este tipo de decisiones drásticas, pero lo que uno no tiene que perder de vista es que mientras tanto hay que poner en marcha soluciones de profundidad o siempre estamos parando hemorragias, nunca curando los problemas. ¿Cambia la perspectiva que había sobre la economía del país a partir de esta decisión? No sé si cambia, creo que por lo menos ya se ve algún tipo de tensión, de diferencia entre lo que predica el presidente que hay que hacer, los anuncios de las medidas o de las estrategias que viene dando el ministro de Economía y viene dando el Banco Central, lo que en realidad está sucediendo en los hechos y la opinión que puedan tener multilaterales como el Fondo Monetario. Es decir, si uno mira al gobierno, uno ve que esta atomización del Ministerio de Economía en varios ministerios y el Banco Central
tiene muchas discrepancias. Uno ve que ahí ya hay tensiones de que las opiniones no son todas parejas y las decisiones que se toman no son todas concurrentes. Ahora le agregamos un factor más que genera alguna tensión más, porque me imagino que no todo lo que opina el fondo es lo mismo que opina Duhovne, no es lo mismo que opina Frigerio, no es lo mismo que opina el Banco Central. Por eso, insisto, uno tiene que tratar de recuperar el eje de los problemas de base. Yo discuto mucho con colegas que me dicen, ahora con achicar el gasto no llegas a tiempo. Obvio. Cuando uno ya tiene la hemorragia, uno no puede recortar el gasto público de un día para el otro, ni hacer una buena reforma tributaria. Pero si porque no lo puede hacer en el corto plazo, cuando uno tiene el problema, lo seguimos postergando, seguimos haciendo crecer el problema del endeudamiento, el problema de la emisión, el problema de la inflación. Y la Argentina tiene que salirse rápidamente de un modelo con inflación. Ya se llevó puesto todo el crecimiento que pudimos tener durante la década anterior, se está llevando puesto la estrategia económica que estamos teniendo en este gobierno y puso un límite. O sea, con inflación no se puede seguir. Hablando de inflación, este gobierno había puesto o previsto para este año una inflación que claramente no se va a cumplir, ¿no? Porque hablaban cerca de un 15, ya estamos en el 8 y pico y recibimos 4 meses. Con una pauta de emisión que crece casi al 30%, es difícil pensar en inflaciones más bajas que el 25%. Es muy difícil. Hay una correlación muy fuerte entre cómo se hace crecer la cantidad de dinero y el nivel de inflación que hay. ¿Por qué insisto que es un fenómeno monetario que tiene origen fiscal? Porque no es que se emite porque se emite para cubrir parte de este déficit y la otra parte se cubre con el endeudamiento. El otro día hubo una declaración así del ministro de Economía volviendo a retomar esta meta del 15. Creo que lo único que va a contribuir a que la inflación sea más baja de lo que estamos esperando es la recesión. Es decir, la tasa de interés al 40%, récord en todo el mundo, el doble que la de Venezuela. Las tasas de futuro creciendo, los bancos un poco más débiles en términos internacionales, no porque nos vayan a producir un problema a los depositantes, sino que son bancos que son menos sólidos internacionales porque van a reducir sus tenencias de dólares a un tercio. Todas estas son medidas que son recesivas. Entonces, medidas recesivas contribuyen a que la inflación disminuya, pero no sanamente. Disminuye básicamente porque la gente no puede salir a comprar y al no poder salir a comprar, la recesión termina no dejando que los precios se convaliden tan alto. No es una buena política antiinflacionaria. Yo creo que va a ser muy difícil que la inflación, aún con recesión de por medio, baje de los 23 puntos. Y todo esto se da en el marco de una etapa o de unos días estos últimos donde el dólar se disparó nuevamente. ¿Tiene que ver, tiene relación todo esto? Sí, claro. Es decir, este episodio de corrida demuestra las vulnerabilidades y las debilidades del esquema actual. Es decir, el hecho de que somos altamente vulnerables porque somos dependientes como drogas, ¿no? Dependientes de drogas financieras. Dependemos de la emisión, dependemos del endeudamiento externo y dependemos de tener una bicicleta financiera con capitales que vienen a aprovechar esta diferencia que hacían con los LEVAX y un dólar quieto. Haber desactivado esa bicicleta, encima coincidente con un momento en el que la tasa de interés internacional sube, el dólar se fortalece y los capitales empiezan a salir de mercados emergentes, mucho más de mercados como el nuestro, que es un mercado border. Esto hace que haya corrida cambiaria, no corrida bancaria, o sea, y corrida cambiaria mayorista. Acá no hubo gente yendo desesperada a comprar dólares, además la gente no está en condiciones de ir a comprar dólares ahora, ni hubo gente retirando depósitos, ni esto se extendió a otros. Es una focalización mayorista hacia el dólar. Y no salimos de ese episodio todavía. Entonces vamos a estar viendo estas idas y vueltas hasta que se termine de acomodar el dólar en un nivel sustancialmente más alto que se esperaba tener para esta etapa del año, por lo menos el gobierno esperaba tener, no nosotros. Y después de eso, bueno, se verá cómo se acomodan los tantos del resto de la economía, cómo queda la posición de la economía en deuda. Por eso esta salida rápida a negociar con alguna multilateral como el Fondo Monetario, porque nuestra deuda con una tasa más alta se encarece. Y cuando uno vea cómo termina quedando el valor del dólar, cómo termina quedando el nivel del endeudamiento argentino, el costo, ahí vamos a ver qué medidas se toman para fortalecer en serio. Esto de decir que se va a bajar un poco la meta de déficit es como un poquito tenue para lo que uno necesita de un gobierno como equilibrio, ¿no? Ahora, los argentinos tenemos esa cosa de estar pendientes siempre de qué pasa con el dólar. ¿Influye tanto realmente en el bolsillo de cada uno? Por ejemplo, de estos argentinos que no pueden ir a comprar dólares, como bien decías, ¿influye que varíe el precio del dólar? Sí, muchísimo, porque en realidad cuando la Argentina tiene estabilidad no mira el dólar, y eso es una demostración de sanidad de la economía. En la primera etapa de la convertida, no la segunda y el final, pero en la primera etapa, que las cosas estaban funcionando bien, la gente no miraba el dólar ni miraba la tasa de interés. Cada uno se dedicaba a producir. ¿Qué es lo que debería hacer
una persona normal en cualquier país normal, dedicarse a su trabajo y no estar viendo cuál es la especulación financiero-cambiaria. ¿Por qué mira el dólar? Porque en los últimos 50 años, contrario a lo que decía Lorenzo Sigot, el que apostó al peso perdió, el Estado. Miramos la cantidad de ceros que perdió la moneda, que muestran lo que se ha debilitado esa moneda. Las veces que se le han incautado ahorros, el plan Bonex, el corralito y el corralón. O sea, la gente que ha tomado decisiones en pesos, a lo largo de décadas, el Estado ha hecho que pierda dinero. Por eso mira el dólar. No porque ame la moneda ni porque tenga preferencia por Estados Unidos. Busca una moneda dura en la cual refugiarse con la debilidad de la moneda. Y en un mundo integrado como el de hoy, que todos los precios tienen alguna componente internacional, alguna componente global, cuando el dólar sube, esto después se traslada a precios y se realimenta inflación. Entonces queda que tenemos más inflación y además somos más pobres en términos internacionales porque la gente, cada vez que el dólar sube, en términos internacionales puede comprar menos. Entonces, por supuesto que esto afecta a la gente porque suben los precios de los combustibles, que son precios de base, suben precios de alimentos que están nominados en dólares porque son exportables, suben los precios de todo aquello que tiene una componente extranjera, que puede ser desde una camisa hasta un televisor, y eso le encarece el costo de vida, y los salarios en estos procesos corren atrás. Es decir, el poder de compra de la gente cae en términos de pesos y cae en términos de dólares. Es decir, que la suba del dólar implica indudablemente una baja en el poder adquisitivo de la gente. Sin duda, el único sector que se beneficia cuando sube así el dólar es el sector exportador. Y en algunos aspectos, si el sector público no convalida con aumento de salarios, el hecho de que le licúa en términos de deuda internacional el valor internacional de lo que le está costando su gasto. Pero como común de la gente, no. Si fuera tan fácil, uno caería más rápidamente en este encanto falso de sucumbir a que cada vez que hay un problema se arregla con una devaluación. Y la verdad que la devaluación termina siendo una forma forzosa de corregir un desequilibrio del momento, pero no es la forma. Lo ideal no es una devaluación nominal, sino corregir estas cosas desde los números de base, desde lo fiscal, desde la economía real. Entonces, el país se basa en su posibilidad productiva y en su riqueza, y no en cómo se posiciona respecto de una moneda. Si bien con esta suba de intereses del dólar a nivel internacional la mayoría de las monedas en el mundo se devaluó, ¿por qué impactó tanto en la Argentina? ¿O por qué el peso es la moneda que más se devaluó? Justamente, esa es una observación excelente, porque nosotros estamos vulnerables. Cuando parte del gobierno quiere decir que esto es un fenómeno internacional, no es un fenómeno internacional. El fenómeno internacional es una cachetada que nos entra dentro de una altísima trompeadura que nos venimos dando nosotros mismos. La fuente principal de nuestros problemas es doméstica. Como consecuencia de esos problemas domésticos que tenemos, de estos desequilibrios, somos altamente vulnerables a estas cosas. Ningún país tuvo que salir a vender el 15% de sus reservas porque el dólar se revaló en el mundo, porque la tasa de interés subió un poquito. Nos pega a nosotros así justamente por esta vulnerabilidad que tenemos, por depender de la emisión, por depender del crédito externo y por depender de estar montando esto que tenemos con los LEVAX, que esta facilidad financiera, que es un fenómeno que no se ha visto en el mundo. Tenemos más dinero en LEVAX del que hay en la base monetaria. O sea que tenemos como una base monetaria y pico sustituta, que también eso es deuda del gobierno, que en algún momento eso hay que sincerarlo y hay que pagarlo. Mencionabas en un momento situaciones que se dieron en el país años antes, como el corralito, el corralón. ¿La gente tiene que tener miedo, tiene que pensar que puede volver a pasar eso o todavía estamos lejos de una situación similar? Sí, yo incluso gritaría el todavía porque ni siquiera hay que pensar en que esto puede llegar a venir. Hoy no hay condiciones objetivas para que esto llegue. ¿Por qué? Los bancos están solventes, no hay corrida, la gente ni siquiera está corriendo contra el dólar, no está yendo a comprar dólares. Esto es una operación todavía centrada en mayorista y en pases de LEVAX, todavía. Y no hay corrida de depósito, nadie está yendo a sacar el dinero. El Banco Central tiene reservas, uno puede objetar que gran parte de esas reservas son prestadas, pero tiene reservas. O sea que todo lo que no estamos en un sistema bimonetario, todo lo que originó el problema del corralito y no lo tenemos. En un momento era un sistema bimonetario donde uno podía tener depósitos en pesos y en dólares. Y cuando la gente fue a buscar los dólares, como fabricábamos dólares virtuales que no podíamos emitir, los dólares no estaban. Hoy no hay esa masa de depósitos en dólares. Los pesos que tiene la gente en depósitos están. Si el Banco Central tuviera que responder, el banco está emitiendo. No tiene una regla como la convertibilidad que le impide emitir, a lo sumo será inflacionaria. O sea que no hay condiciones para pensar objetivamente que esto pueda suceder. Pero
Tampoco esto de confiarnos de que como no tenemos esos problemas, podemos seguir sosteniendo desequilibrios. Yo discutía el otro día con un colega y decía, bueno, sí, mínimo la tasa del 40% está bien. En el corto plazo hay que hacer estas cosas. Pero hay que tomar conciencia que ningún país, ninguna actividad económica, ninguna persona vive normalmente con tasas del 40%. No hay actividades que sean rentables pagando un interés del 40%. Entonces esto significa que en el corto plazo estamos decretando que toda la actividad económica está en un punto de quiebra, porque está por debajo de lo que cuesta el dinero. Entonces, para poder paliar esta crisis del momento está bien, pero hay que pensar que no hay que abusar de este tipo de medidas sin operar sobre las medidas de profundidad. Si no, ahí sí, no sé si corrito o corrón, pero hay que empezar a pensar en que va a haber otro tipo de corridas más generalizadas. Hoy no las tenemos. Hoy es una corrida mayorista, focalizada, cambiaria, focalizada en el dólar, en pases de Levax, con una amplificación de lo que pasa en el extranjero por nuestra situación de vulnerabilidad. Para las medidas de shock de corto plazo está bien, se mandan dólares al mercado, se van a reservas, se obliga a que los bancos manden dólares de sus propias tenencias, la tasa de interés está muy arriba, seguramente se corregirá la tasa de interés de futuros y los mercados de futuros para tratar de que no haya estímulos de comprar en el presente. Supongo que por ese lado se puede corregir, pero seguimos estando iguales de vulnerables y hay que pensar que estos episodios no son aislados, no es que pasan una vez, va a haber más de estos. Entonces, como va a haber más de estos, uno, si no es la única gripe del año, uno tiene que vacunarse, no esperar a ver a cuántas sobrevive. Y justamente del otro lado está la gente que ve que mes a mes cobra lo mismo, pero en realidad vale menos, que esa plata que tiene en el bolsillo es la misma cantidad, pero cuando va a comprar se da cuenta de que ya no le alcanza con lo que antes le alcanzaba. ¿Y cuál es el consejo para esa gente para afrontar la próxima gripe que van a venir? Bueno, no hay mucho consejo que se pueda dar porque no todo es curable. O sea, nítidamente este va a ser un año en el que los ingresos van a correr detrás de la inflación. O sea que en términos reales, todos, cuentapropistas, salarios, seguramente van a quedar por debajo de la inflación. Entonces es un año para cuidar muchísimo los gastos, muchísimo. ¿Por qué cuidar los gastos? Porque esto que el gobierno llama gradualismo es lo que no está claro y es el mal uso de la palabra ajuste. Cuando la gente escucha la palabra ajuste se asusta. Y en realidad el ajuste no es una mala palabra. El ajuste es una mala palabra cuando pasan cosas como esta, que el Estado se desajusta y traslada el ajuste al sector privado. Por ejemplo, el tarifazo llega de shock, el recorte en el gasto público viene gradualista. Entonces, los gastos del Estado se siguen ajustando a la par de la inflación y para eso el resto de la gente tiene paritarias y acuerdos que van por debajo de la inflación. Entonces, lo que hay que pensar es que se va a enfrentar un año muy duro en términos de ingresos. Cuando uno prevé que tiene ingresos duros, lo que tiene que hacer es manejar sus gastos con muchísima prudencia, especialmente el endeudamiento, porque nosotros en Argentina tenemos una sensibilidad muy rápida a salir a comprar cosas, ¿no? Bueno, si hay un mundial, salgamos todos a comprar televisores, y todo a crédito. Y la condición de crédito va a ser dura y la condición de ingreso presente va a ser dura. Y esperar que el Estado tome conciencia de esto y cuando habla de ajuste, habla de autoajustarse. Si uno mira, por ejemplo, el debate que uno estuvo viendo en el Congreso este año, no se condice con lo que le está pasando a la gente. O sea, se está debatiendo si podemos seguir monetizando pasajes que nos dan, ¿no?, en el Estado versus el tarifazo que le está llegando a la gente. Me parece que debería haber un acompañamiento mucho más parejo porque la crisis es de todos y además el que está desajustado, el que está gastando más de lo que ingresa es el Estado, no es la gente. La gente no está gastando más de lo que le ingresa, es el Estado. Y eso es un tema que hay que corregirlo porque cuando no lo corrige, esa diferencia se traslada a la gente. No te vayas porque todavía queda mucho más en Primero Bahía. Y recordá que si querés mantenerte informado las 24 horas del día, podés hacerlo ingresando a nuestro diario digital www.primerobahía.com. Ya volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio.
Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo, Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696. Lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. La realidad económica golpea a muchos sectores, pero principalmente a las pequeñas y medianas industrias. ¿Qué piensan de todo esto que está pasando en nuestro país? Con el dólar que se dispara, con este préstamo que pidió el gobierno al Fondo Monetario Internacional, lo hablamos con el titular de APIME en nuestra ciudad, Carlos Ferrari, que decía lo siguiente. ¿Cómo afecta esta situación que vive la economía hoy a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, es una situación primero que nada muy compleja, muy difícil y preocupante, ¿no? La que estamos atravesando. Fundamentalmente la última semana, el día de la fecha, con la tremenda devaluación que hemos sufrido, con el aumento de las tarifas, los grandes tarifazos que se vienen, que son confiscatorios, ¿sí? Con la fuerte caída en la actividad productiva, en la actividad industrial, producto de la apertura indiscriminada de la importación también. Hay una carga muy regresiva, yo diría persecutoria, con los empresarios pymes en relación a la parte fiscal. Hoy en día, por ejemplo, la FIP, hay 250.000 pymes que están embargadas. Esto ata de pie y mano a cualquier empresario. De ahí un estimativo, una proyección, se pone en riesgo de 500 a 800.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Bueno, una situación en un mercado interno que se va achicando, se genera una fuerte recesión. Hoy escuchamos al presidente de la Nación con este nuevo megacanje como el que tuvimos en el 2000, ¿sí? En la cual tiene fuertes condicionamientos para la República Argentina, fuertes condicionamientos, en la cual las pymes no somos atendidas, digo, en este sentido no somos atendidas para nada, porque también el día de ayer, por un decreto, las grandes compañías que son el 1% en la República Argentina, que tienen más de 200 empleados, una pyme tiene mucho menos de 200, los aportes patronales lo han reducido de forma significativa. Cuando digo por cada 100 pesos de los aportes patronales, 45 pesos quedan en la compañía. Esto repercute enormemente. Esto genera empleo, por el contrario. Ellos dicen que va a generar empleo, no. ¿Por qué digo esto? Porque se está desfinanciando permanentemente todo el sistema previsional y de seguridad social. Y el sistema previsional y de seguridad social tiene que ver también con el desarrollo del mercado interno y con la actividad del consumo en el país, cosa que no se viene dando. Se da en el marco de un dólar que en estos últimos días ha subido mucho, pero también con tarifas de servicio público que vienen subiendo, ¿no? Las tarifas indiscriminadamente. Tenemos un 1.500, 1.600% la luz, 1.300 el gas, ¿sí? Producto que dice por la quita de subsidios. Yo digo, la Argentina es el 10º país, después de Estados Unidos, que más bajo subsidio tiene, ¿sí?
que más bajo subsidio tiene, la Argentina. Estados Unidos paga $2.120 por habitante y Argentina está en 440, 450 dólares. Esta es la cifra. Entonces creo que todo este tema es muy complejo, digo, porque hay pymes que no pueden atender el pago de los servicios, no tienen ningún tipo de rentabilidad, pero más aún cuando están cerrando industrias. Hoy acaba de anunciar, por ejemplo, Alpargatas, la planta que tiene en San Luis, el cierre por la apertura de las importaciones. Estoy hablando de firmas emblemáticas en la Argentina, y así de miles de pymes. Una pyme en Santa Fe que fabricaba llantas de automóviles de acero, la única en la Argentina, cerró, 350 empleados en la calle, y así miles de pymes. En la Argentina, lo que va del gobierno actual, han cerrado 7.500 pymes, ¿sí? Y en Bahía Blanca, en el distrito de Bahía Blanca, en el año 2016, esto es una referencia del Ministerio de Producción de la Nación, el registro 80 pymes. No tenemos los últimos registros oficiales de lo que es el 2017 y 2018. Pero hay otros temas. Cheques rechazados. En el 2015, 13% de cheques rechazados. 2016, 15%. 2016, 2017, 35%. Y al 2018, 56% de cheques rechazados por falta de pago, por imposibilidad. Esto marca una tendencia de la situación de las empresas, en qué economía se mueven, con qué tipo de rentabilidad y qué tipo de actividad, que es nula. Y ni hablar con las tarjetas de crédito, ¿sí? Las tarjetas de crédito, hay un fuerte endeudamiento y hay un estudio de una consultora privada que un promedio por habitante, por ciudadano en la Argentina hoy debe 110.000 pesos, digo, de consumo propio, que no puede pagar. ¿Sí? Son situaciones, tiene que ver con las pymes, todo tiene que ver con las pymes. Las pymes que ocupamos el 93-94% de todo el tejido social, productivo, industrial en la Argentina, y damos el 60-70% de mano de obra, la mayoría viven del consumo del mercado interno. Es una cosa lógica. Pero tenemos otra prueba característica, por ejemplo, hipermercados grandes en la Argentina, como Carrefour, que el año pasado sacaron del país 800.000 millones de pesos de ganancias. Este año presentaron un programa de prevención preventiva de crisis, producto, dice, de la caída en el consumo. Digo, si una empresa transnacional se queja por el consumo, creo que hay otro juego ahí, ¿no? Pero si se queja por la caída en el consumo, ¿qué queda para las pymes? Que no tenemos ningún tipo de resguardo. Y con la actual política del gobierno de Cambiemos, sin lugar a dudas que no somos atendidas. Hoy el propio presidente está atendiendo a las grandes compañías, a las grandes empresas, brindándole un montón de beneficios, cuando quitó todos los aranceles que se estaban cobrando de reintegros, ¿sí? Se han abierto los mercados, ingresan y hay fuga de divisas de manera permanente. En la semana pasada se fugaron 8.000 millones de dólares, digo, la Argentina, no es poca cosa. Bueno, y así. Y por otro lado, se está diciendo que en el exterior de argentinos hay 400.000 millones de dólares. Digo, todo esto es una situación muy compleja y muy difícil en la economía para que se pueda desarrollar cualquier pyme, hablemos de capital nacional, micro, pequeña y mediana empresa. Productores, los productores de porcinos, en este momento por la apertura indiscriminada de los cerdos, que inclusive se dice que no cumplen los requisitos fitosanitarios, los que entran de Estados Unidos. Ahí están en riesgo 35.000 puestos de trabajo. El sector de la fruta en Río Negro, problemas tremendos. La horticultura en el conurbano bonaerense, que hicieron un verdurazo hace 15, 20 días en el Congreso, con serios problemas en la intermediación, que al productor no le pagan casi nada, una migaja, digamos así. Bueno, todo esto trae una complejidad muy presente de que realmente el Estado argentino, el gobierno, que tiene que acompañar con políticas activas, está totalmente ausente, producto de la política que está aplicando de exclusión. Y en este sentido, el sector de las pymes, indudablemente que no somos atendidos. ¿Y por qué digo esto? Nosotros a nivel nacional, en la provincia y en Bahía Blanca, hemos solicitado la declaración de emergencia pyme y laboral preventivamente por esta situación que están creando, ¿no? Toda esta crisis que se viene generando.
que a mi entender esta crisis es provocada, no debiera ser tal, pero la tenemos. En el mes de diciembre presentamos acá en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, el día 26 de diciembre, un proyecto concretamente con tres puntos para declarar la emergencia pyme y laboral. Hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Parece que hay oídos sordos por parte de los legisladores, por parte de los gobiernos. Cuando hablo de los gobiernos me refiero local, a la comuna, en la provincia y al nivel nacional, ¿no? Y hablando específicamente de la situación en Bahía, ¿es preocupante? Y sí, en Bahía Blanca se está empezando a ver locales chicos que se van desocupando, comercios, ¿sí? La situación, el consumo sigue bajando, ha habido también cierre de hoteles, ha habido cierre de empresas, como antes manifesté. Para Bahía Blanca en el 2016 80 empresas, y estamos hablando de medianas y pymes y pequeñas, es un número muy significativo, y lo que va dándose a través de esta situación que va en decadencia, que es una decantación, producto de la recesión que va creando el enfriamiento de la economía, ¿no? Y bueno, nosotros por ese motivo estamos llamando la atención y solicitando todas estas medidas y que se revierta esta situación. Yo espero que mañana en el Congreso de la Nación se atienda y no se llegue a vetar por el gobierno, que ya dijo que lo iba a vetar, el aumento de las tarifas, ¿no? Porque lo que se está pretendiendo es no el aumento de las tarifas públicas, porque realmente es insostenible y la gente, el comerciante, el empresario pyme, no va a tener posibilidad de pago alguna. O sea, va a haber una cadena, una quiebre de pagos, ¿sí? Ya lo cité antes con los cheques rechazados, ¿sí? Con las tarjetas de crédito, con el endeudamiento personal de cada individuo, de cada ciudadano. Y bueno, todo esto me parece que debía tomarse en cuenta y no dejar aislado a un sector muy importante de la población, yo diría más de 24 millones de personas, que indudablemente que quedan fuera del escenario de participación económica, social, productiva y de vida en la Argentina, en la política que se está llevando adelante. Momento de hacer una nueva pausa en Primero Bahía, pero aún queda muchísimo más. Y recordá que también nos podés escuchar de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, en la 95.5, con la conducción de Fernando Rentería. Ya volvemos. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Canmar, la casa de repuestos en Bahía Blanca con mayor stock en repuestos originales y accesorios legítimos para Fiat, Peugeot y Volkswagen. El mejor servicio lo encontrás todos los días del año en Don Bosco 1187. Horario corrido de 8:30 a 21:30 horas. No pierdas tiempo. Sin dudas, de paragolpe a paragolpe, todo lo tiene Canmar Repuestos. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Los mejores chacinados, carnes y embutidos de Bahía Blanca y la zona son de Cerro Largo. La mejor calidad y el mejor precio. Ventas por mayor y menor en Carnicería Cerro Largo. Charlone 1109, esquina Malvinas. Aceptamos todas las tarjetas. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. En los últimos días se inauguró una obra muy importante para el sector alto de la ciudad, la apertura de la calle 3 Sargentos, que ya quedó asfaltada entre Fortaleza Protectora y Pilmaiquén, una calle que va a servir para alivianar un poco el tránsito que hoy en día está en la avenida Cabrera y la avenida 14 de Julio. Allí estuvo el intendente Héctor Gay, que decía lo siguiente para Primero Bahía.
side, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. ¿Conforme, intendente, con esto que habíamos visto cuando comenzaba la obra? Sí, la verdad que es una de las obras de conectividad más importantes de mucho tiempo en la ciudad. Y una prueba es la cantidad de gente que ya lo está usando, ¿no? Y los propios vecinos, recién escuchábamos que ahora quieren ver cómo hacen las transversales. Algunos vecinos ya están haciendo consorcios para hacer articulado. Lo interesante de esto es que es una vía de escape interesante, de salida y de entrada para no menos de 15 barrios. En el sector donde más está creciendo, el otro día estuvimos mirando los índices de construcción, el sector donde más crece es este, digamos hacia el norte, y es interesante para descomprimir un poco tanto Cabrera como 14 de julio, ¿no? ¿Pasaron Fortaleza? ¿Hasta dónde va a bajar este asfalto? Bueno, se completó las 2 cuadras de tierra que quedaban de calle Charcas con la idea de que llegue hasta el centro. Ahora llega hasta el centro todo asfalto. Y se va a hacer otra cuadra en los próximos días de 3 sargentos entre Alfonsín y Saliqueló, digamos, entrando al barrio Las Acacias, porque Saliqueló también se están pavimentando 14, 15 cuadras por el circula el colectivo. La idea es que el ingreso a ese barrio, a Las Acacias y al de Romana y demás, también sea de asfalto, es una cuadra más. Y las 2 de Charcas se terminaron el viernes, con lo cual ahora hay salida. Y se está terminando ahora, la gente de tránsito está terminando un reordenamiento en Bellavista como para evitar más inconvenientes desde el punto de vista de tránsito, ¿no? ¿Esto se hizo por la imposibilidad de ampliar 14 de julio o la demora en ese proyecto que en un momento se presentó? No, son obras separadas. Obviamente, 14 de julio hay un proyecto muy grande que escapa a las posibilidades financieras del municipio. Esta es la realidad. Nosotros lo hemos presentado, lo mismo pasa con Obligado, lo mismo pasa con Don Bosco, que habría que hacer proyectos distintos. Los hemos presentado en Nación, en provincia en su momento, pero son obras que no puede hacer el municipio. Esta es una obra de alrededor, debe haber salido 25, 27 millones al final. Lo que sí les puedo anticipar es que nuestro próximo paso, hay 2 obras que vamos a encarar en los próximos meses, quizá, ojalá empecemos antes de fin de año y si no a principio del año que viene. Una es calle Parera, que es una calle similar a esta, son 17 cuadras también, ya tenemos el proyecto, lo vamos a encarar o con recursos de provincia o de municipio compartidos. Mañana nosotros nos reunimos con el ministro de Infraestructura de la provincia, uno de los temas que vamos a hacer es este, y el otro es Dazo, que también lo que falta, digamos, desde el barrio 26 de septiembre hasta los colegios en White, es una obra que es necesaria. Esa la vamos a compartir con el consorcio del puerto, vamos a aportar 50% el municipio y 50% el consorcio del puerto. Son las obras grandes que tenemos previstas en materia de conectividad para los próximos meses. ¿Esto lo va a venir debitado a los vecinos en la hora de asfalto? No, a ver, es como en todo, hay un registro de oposición y hay una parte que en cuotas van a pagar los vecinos, exactamente. Independientemente de los anuncios que se hicieron la semana anterior desde el Ministerio de Economía por las vicisitudes económicas, ¿están comprometidos los fondos que lleguen a Bahía Blanca para las obras que se encaren? A ver, hay distintas obras, hay de provincia, hay de nación. Nosotros mañana tenemos una reunión para ver los fondos del próximo, de los próximos 10, 12 meses. Vamos a ver si desde lo que nos dijeron la semana pasada ahora hay algún cambio. Entendemos que no en principio, de las obras que están en marcha o proyectadas. Estamos esperando que en el próximo mes empiece la obra de Sesquicentenario del Cholo, que es fundamental y que ya está adjudicada. La de la 33 marcha a un ritmo excelente, hay la autopista y la ruta segura, la 51 también, la 35 también. Y el jueves y viernes estuvieron en Bahía Blanca los responsables de los programas PPP. Mañana se están conociendo las ofertas económicas de la primera etapa y la segunda etapa incluye las obras de Bahía, incluyendo la de Bahía Montermoso. Así que como eso son sujetas a fondos privados no debería haber problemas, pero bueno, estamos esperando un poco la letra chica de lo que se dijo el viernes, ¿no? Melissa, ¿qué detalles técnicos nos puede brindar de esta obra?
Bueno, es un pavimento asfáltico, tiene la particularidad de esta calle que tiene el ancho, que son 11 metros, por lo tanto le da un tránsito mucho más fluido. Es una carpeta asfáltica de 5 centímetros y se hizo todo cordón cuneta a lo largo de la obra. ¿Cuántas cuadras son en total? 16, 16 y después se sumaron las 2 de Charcas, así que sumarían 18. ¿Están pensando en colocar algún tipo de reductor o alguna señalización especial en Fortaleza y Tres Sargentos? En realidad estamos evaluando allí, bueno, hay un lugar donde hay un badén, que eso hace de freno para el tránsito, y estamos evaluando alguna alternativa más como para justamente la intersección esa, que es un poco más conflictiva, de ver a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Esto pudieron cumplirlo en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto? Sí, absolutamente, sí, hubo alguna demora, fundamentalmente y principalmente por un cruce de Oldelbar, que tenía un poliducto allí, eso demoró un poco la obra en ese sector, pero después se cumplieron los plazos normalmente. ¿Viene acompañado de iluminación también o este sector ya tiene? No, tiene iluminación, está todo iluminado con columnas. Algún sector que pueda estar carente de alguna luminaria se le va a colocar. La Corporación del Comercio, la Industria y Servicios cumplió 99 años y vamos a conocer cuáles son los objetivos pensando en el centenario que ya se acerca. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. Hoy una fecha especial, me imagino, para ustedes. Sí, claro, estamos cumpliendo y festejando 99 años de una institución, una gremial empresaria en Argentina, cosa que no es poco haber podido llegar. Por supuesto que no es mérito nuestro, nosotros la agarramos en la gestión esta de Bonacorsi hará 15, 16 años, pero bueno, poder haber avanzado estos años y hoy cumplir 99 y estar pensando más en los 100 años que en otra cosa, la verdad que es un orgullo y una satisfacción para nosotros. Sí, de cara al centenario me imagino que se deben estar preparando con varios eventos, ¿no? Sí, hoy se lo comentaba alguien, la idea es en la FISA del año que viene, que va a ser la FISA del centenario, iniciar ahí los festejos que se van a desarrollar sin cosas grandilocuentes, pero se van a desarrollar durante todo el año, por lo menos hasta fin de año, con actividades que se irán haciendo de a una por mes, como para que la ciudadanía recuerde durante todo el año que tienen una institución en la ciudad que se ha sabido mantener con buen prestigio durante 100 años en este país, que no es poca cosa. José, vos como secretario, ¿cómo encontrás hoy la corporación? La encuentro muy bien, bueno, yo soy, diría, de los más nuevos, que tomé el lugar de mi padre. La encuentro bien, obviamente trabajando muy duro dentro de una coyuntura la cual todos conocemos. Siempre durante los 99 años que ha tenido de vida esta institución y todas las instituciones de Bahía siempre se han presentado distintas coyunturas que nos presentan múltiples desafíos. Además de lo que es hoy el inicio de esta recta final o estos últimos 365 pasos hacia el festejo del centenario, siempre estamos pensando en el desarrollo a futuro, siempre pensando a futuro con todos los sectores productivos de Bahía. El comercio, la industria, los servicios, inclusive el agro. Bueno, creo que entre todos es que tenemos que trabajar en forma mancomunada y en conjunto para llevar adelante y para llevar, como decía, adelante a una ciudad cada vez más pujante. Bueno, ¿qué va a significar para ustedes que dentro de un año van a estar cumpliendo los primeros 100 años, ¿no?, de la corporación? Y para nosotros del lado de los comerciantes, que yo estoy más representando ese lado, muy contento y aparte apoyando ahora los 100 años que ya se vienen muy pronto y ya te digo, muy agradecido porque a mí la corporación nos abrió las puertas para todo tipo de reclamo y darnos una mano y sobre todo a mí en traer las ideas y poder apoyar, ¿no? La verdad que muy contento por eso, así que esperamos los 100 años, ahora contento. Vamos a ponerle un poco de garra a los comercios que tanto lo necesitan, ¿no? Bueno, y me imagino que ya de cara a lo que van a hacer también la entrega de premios de fin de año, ¿también se están preparando ahí? Sí, se están trabajando, son proyectos que llevan bastante tiempo en la organización, si bien no te demanda mucha tarea ahora, pero sí a organizar toda la previa porque necesitamos juntar mucha base de datos para después que realmente los que
los que ganen el premio se sientan orgullosos que participaron en un torneo de muchos equipos, porque si no es como que se eligen a dedo. Así que se está buscando ya en las distintas categorías los comercios que van a participar para que realmente sea un premio que lo valore cada uno de los que lo puede recibir. Muchísimas gracias y felicitaciones por estos 99 años. No, gracias a ustedes, como siempre. Hacemos una nueva pausa en Primero Bahía, pero todavía queda muchísimo más. Y recordá que también nos podés seguir por las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Primero Bahía. Y también te podés suscribir en nuestro canal de YouTube, Primero Bahía. Ya volvemos. Restaurante Estela Maris, el único lugar donde comes los pescados y mariscos con más frescura del mar. Ernesto Piling, entre Grecia y Avenida Guido, dentro del puerto de Ingeniero White. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Cuando compras un artículo del hogar, te pueden despachar o atender. Yo prefiero que me atiendan. ¿Vos? Lombardo Hogar. Precio y atención. Muy buena atención. Lombardo Hogar. Patricios 727. Si está de paso por la ciudad, pare en Rodovía, un multiespacio creado para el viajero y su familia. Rodovía, combustibles y lubricantes, restaurante, cajero automático y juegos para niños. Tenga en su guía a Rodovía. Ruta 3, kilómetro 696. Lejos del centro, pero cerca de usted. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. En esta época del año llegan los días fríos a Bahía Blanca y es necesario prevenir las enfermedades respiratorias, principalmente la bronquiolitis y la gripe. ¿Cuáles son las campañas que está llevando a cabo la municipalidad? Lo cuenta el titular del área de salud, Claudio Pastori. Una época del año en la cual es necesario tomar prevenciones, ¿no? Sí, estamos justo en la transición. Estos días de calor hemos estado prácticamente terminando con la campaña de dengue que se estuvo haciendo y en el otoño ya estamos comenzando las actividades que son para nosotros de la preparación para el tiempo frío y la gripe, que es lo que nos toca a esta altura del año. Así que, bueno, hace unos días empezamos con una campaña que ya lleva varios años en la ciudad, 4 si mal no recuerdo, o 5, que es la campaña Casa por Casa, y desde el año pasado tiene adosada una campaña similar que se llama Al Fin en Casa, que fue otro convenio que firmamos con provincia, y por supuesto, bueno, la vacunación antigripal que está en este momento a pleno, ¿no? Bien, hablando de la vacunación antigripal, ¿cuesta que la gente tome conciencia de lo necesario que es la vacuna? Hay algún movimiento últimamente con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida más natural y hay alguna corriente, digamos, sobre todo familiar de personas que hoy tienen alguna resistencia a las vacunas, pero en general la gente se vacuna. Convengamos que, de todas formas, la vacuna antigripal es una vacuna que no es obligatoria para el calendario nacional. Nosotros tenemos un calendario con 19 vacunas obligatorias, es uno de los calendarios más ambiciosos que tienen los países sobre vacunas obligatorias. Y la vacuna antigripal es una vacuna que sirve para prevenir básicamente las complicaciones de la gripe, no el contagio, ¿no?, que es uno de los mitos. Si bien colabora, no es su objetivo evitar el contagio, sino sí las complicaciones graves. Y en general, nosotros en la ciudad tenemos una buena aceptación. De hecho, recibimos aproximadamente al día de la fecha unas 25.000 dosis y en lo que respecta a los adultos, la cantidad de vacunación que tenemos, el porcentaje es muy alto. O sea que
no tenemos en general dificultades con la antigripal en particular. Bien, y hablabas de los adultos, que quizás de todos los grupos de factor quizás lo que más toman conciencia, pero ¿en algún momento existió algún inconveniente con las embarazadas? ¿Sigue existiendo eso de la falta de conciencia de las madres con los bebés recién nacidos también? La campaña en lo que tiene que ver con la embarazada en particular, la embarazada forma parte de un grupo de riesgo que ha presentado en algunos momentos algunos cuadros complejos, inclusive hasta la muerte de algunas embarazadas. A veces hay que decirlo crudamente, porque por ahí si uno lo manifiesta de esta forma no tiene conciencia. La verdad que la gripe ha generado a nivel país algún fallecimiento en los años anteriores en pacientes embarazadas. De todas formas, hay alguna resistencia a la colocación de la vacuna antigripal en la paciente embarazada. Hay que decir claramente que es una vacuna que no genera alteraciones en el embarazo, que es uno de los miedos quizá que por ahí justifica la no concurrencia de la embarazada a la vacunación. Pero bueno, uno tiene que rescatar de eso que el embarazo y básicamente la lactancia es el momento en el cual la mamá le provee sus anticuerpos contra la gripe al bebé que está lactando, que es uno de los objetivos y de los pacientes más riesgosos, porque la bronquiolitis, que es el cuadro que potencialmente requiere internación y que es la inflamación de la vía aérea pequeña del bronquio más chiquitito, por decirlo de alguna manera, en los niños menores de 6 meses que no tienen un desarrollo importante de su sistema inmunológico, básicamente se defienden a través de los anticuerpos maternos. Por eso es tan importante la posibilidad que tenemos de vacunar a la mamá embarazada en cualquier momento de su embarazo y después a la puérpera que eventualmente no se vacunó en el embarazo. Pero la explicación, porque muchas veces esto no se conoce, no tiene que ver tanto con el riesgo en principio de la embarazada, que potencialmente puede ser grave, aunque en muy pocos casos, sino que además contribuye con la posibilidad de proteger al hijo menor de 6 meses que tiene un sistema inmunológico totalmente inmaduro. Porque la vacuna, si uno piensa en los grupos de riesgo, se da en la embarazada, en la puérpera, y eventualmente después en los niños que van desde los 6 meses a los 2 años de edad. El primer semestre de nacimiento está cubierto en principio por la lactancia. Y la necesidad esa de hablar también tan crudamente y de plantear cuáles son las consecuencias es porque hay gente que no toma conciencia y piensa que una gripe es algo que te tira a la cama y nada más. Claro, digamos, realmente cuando uno piensa en la gripe uno puede pasar desde un cuadro banal, un cuadro relativamente liviano de 2 o 3 días de molestias, hasta cuadros que en aquellas personas con factores de riesgo, como son los niños pequeños, las embarazadas, los adultos después de los 65 años, las personas que tienen algún trasplante, alguna enfermedad oncológica, alguna alteración o patología respiratoria o cardiovascular, cuando sufren un cuadro de gripe, puede llegar a tener una evolución compleja y llegar a requerir hasta en un momento la asistencia respiratoria mecánica y eventualmente puede llegar a tener un desenlace fatal. Esto no es lo más común, pero sí está dentro de los escenarios posibles. Esto es algo que se puede prevenir hoy con la vacuna y uno lo que tiene que entender es que la vacuna es un elemento relativamente barato en lo que es el costo-beneficio para una persona y para un país, ¿no es cierto? Si uno tiene en cuenta lo que cuesta una internación y el uso de una terapia tanto pediátrica, neonatal o de un adulto, y lo que tiene enfrente es una vacuna para evitarlo, la verdad que para lo que es el sistema de salud es muy clara la resolución. Tenemos que tratar de llegar a la gente para que entienda que lo que estamos intentando hacer con la vacuna es darle una protección adicional, que no es me vacuné y me agarré la gripe, sino que lo que está haciendo la vacuna es protegerlo de la complicación que lo puede llevar a la muerte. Que es la última de los escenarios, ¿no? No es que cualquier persona que se enferme va a pasar por esto, pero que eventualmente el grupito pequeño que puede llegar a tener esta complicación puede tener un desenlace no deseado y que si te toca representás el 100%, ¿no? Te tocó y no tiene modificaciones. Me parece que uno trata de ser y de llevar este mensaje lo mejor posible, no, sin intentar ser alarmista y decir no puede ser que por la gripe nos vayamos a morir. Puede ser, existe, es baja la posibilidad,
pero está, y si tenemos la herramienta para evitarla, me parece que es una tontería no hacerlo. Claramente la vacuna tiene indicaciones y esto previene las complicaciones en los grupos de riesgo. No en todas las personas. Una persona que no se encuentra comprendida dentro de los grupos de riesgo tiene un sistema inmunológico y de defensa que evitaría, digamos, este tipo de desenlace, y por eso no es una vacuna que se aplique a todo el mundo, sino en las indicaciones que están descritas. Hablamos de enfermedades respiratorias, que es lo que se viene ahora lamentablemente porque empieza el frío en esta época del año, y de la otra campaña que están llevando a cabo. ¿Cómo viene la aplicación de esto de casa por casa con la bronquiolitis? Bueno, la campaña de Casa por Casa es una campaña que tiene como idea que el equipo de salud salga de la unidad sanitaria y vaya a los domicilios que nosotros tenemos detectados, donde se requiere hacer un control un poco más estricto. Esto se arma desde los servicios del Hospital Intersonal, donde nosotros con el Hospital Pena tenemos un padrón de aquellos chicos que o tienen alguna complicación en su nacimiento o alguna internación pediátrica o alguna otra causa que haga que los equipos de salud prefieran hacerle alguna visita domiciliaria y tener un acercamiento mayor a la familia. Lo que hemos logrado con esto es marcar una serie de domicilios a la ciudad que habitualmente rondan los 2.000 o 3.000 dependiendo del alcance, donde nosotros pautamos como equipo de salud una serie de visitas domiciliarias, nos ponemos de acuerdo con la familia y vamos al hogar a ver cómo se están calefaccionando, cuáles son las medidas de higiene que tienen, tratamos de enseñarle un poco la técnica del amamantamiento, reforzar el lavado de manos, reforzar la higiene, revisamos el control de las vacunas y en todo caso si hace falta alguna otra cosa más, la invitamos a ir a la unidad sanitaria para seguir haciéndolo. Esto se hace habitualmente y además le hemos adosado una campaña un poquitito más especializada sobre los chicos prematuros, es decir, aquellos chicos que por alguna causa han nacido antes del tiempo que les correspondía, que son los embarazos prematuros o pretérmino. Bueno, esos chicos tenemos un equipo especial en la Secretaría que también los visita y que intenta, digamos, darle alguna otra respuesta o alguna otra alarma para tratar de minimizar las alteraciones de la gripe, ¿no? Y así llegamos al final de una nueva edición de Primero Bahía. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta luego.